Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de la Semana Mundial del Inversionista. Les recordamos a quienes se conectan a esta hora con nosotros a través de esta transmisión que pueden enviarnos sus dudas, sus preguntas y sus inquietudes sobre los temas que estaremos manejando hoy a través del chat en vivo de esta transmisión en Facebook y los iremos respondiendo a medida que avanzamos en esta conversación. En esta oportunidad nos acompaña Francisco Espinosa, él es el delegado de Riesgo Operacional y Ciberseguridad de la Superintendencia Financiera y con él estaremos hablando sobre la prevención de fraudes electrónicos. Francisco, te doy a ti la bienvenida, buenas tardes y te doy la palabra para que arranquemos contándole a quienes se conectan con nosotros sobre los diferentes canales que tienen a disposición para hacer sus transacciones, sus operaciones financieras, pero en términos de cifras, Francisco, ¿cuáles son esos canales preferidos por los usuarios? Muy buenas tardes, Dayana, buenas tardes a todos los que nos acompañan, que están conectados. Efectivamente, podemos ver en las estadísticas recibidas en la Superintendencia Financiera en los últimos 6 meses que los canales preferidos por los consumidores financieros para realizar operaciones siguen siendo los canales digitales. En el último semestre, o más bien en el primer semestre de este año, en las entidades, establecimientos de crédito y las CERPES se realizaron cerca de 3.792 millones de operaciones por 4.900 billones de pesos. Billones son millones de millones en concepto de nuestro dinero colombiano. Esto quiere decir que frente a las operaciones del mismo periodo del año anterior, hubo un incremento de cerca del 28%, el monto se contrajo un poquito, pero realmente pues, la tendencia sigue a hacer más operaciones por los canales digitales. Si uno observa ya de una manera desagregada, pues efectivamente las apps, las aplicaciones móviles siguen siendo, el canal preferido por los consumidores financieros. Allí se hicieron cerca de 1.819 millones de operaciones en este primer semestre del año, con un incremento del 147% frente a la cifra del año anterior. En montos, pues estuvo cerca de 330 billones de pesos, con un incremento del 62%. Entonces, efectivamente, las aplicaciones e Internet, que es como el segundo canal preferido por, los consumidores financieros y las empresas, pues definitivamente han tomado una relevancia importante. Ya por el lado de los canales no presenciales, pues las oficinas o los corresponsales bancarios y también los cajeros automáticos, pues han ido perdiendo un poco de participación. Sin embargo, en el caso de los corresponsales y en el caso de los datáfonos, pues después de pandemia, esto volvió a como recuperar su dinámica que traía antes del 2020 y efectivamente algunas personas han vuelto a las oficinas, han vuelto a los canales presenciales y de esta manera pues se mantiene, digamos, como esa dinámica. Pero en conclusión, los canales digitales, las apps y e Internet, pues son los canales preferidos por los consumidores financieros. Como tú bien lo decías, y lo acabas de decir y lo muestran también las cifras, los canales preferidos entonces son los digitales, pero ahí nos enfrentamos a un riesgo latente y es el tema del fraude. En estos términos, ¿cómo están las cifras frente a fraude? Sí, efectivamente, pues digamos que las cifras también a nivel mundial, de acuerdo con unos informes de TransUnion y otros referentes que nosotros consultamos con frecuencia, efectivamente hemos visto que el fraude ha vuelto a los niveles que se tenían antes de pandemia. Es decir, durante la pandemia el fraude fue mucho mayor porque naturalmente estábamos acomodándonos a la virtualidad, estábamos acomodándonos a operar desde la casa y en muchos casos pues esos son procedimientos que tienen que con el tiempo irse madurando para mejorar los estándares de seguridad y de conectividad. Sin embargo, pues el aumento de las transacciones digitales, los riesgos a los que se someten las empresas y las personas, pues cada día son mayores. En el mundo, más o menos el 4.6% de las transacciones digitales tienen potenciales o son potenciales fraudes. Y un tema bien importante que observamos en estos informes de referencia, pues es que las brechas de exfiltración de datos, de filtración de información, pues también tienen una relevancia. En Estados Unidos, según este informe, nos dice que más o menos el 83% entre 2020 y 2022 pues han tenido problemas de filtración de
de información. Ahora, pues como es conocido por todos nosotros, pues los productos y servicios digitales siguen en aumento. Cada día hay más apps, cada día hay más productos, servicios digitales, y solamente para referirnos a algunos de ellos, pues ya cualquier solicitud de una tarjeta débito o crédito no necesariamente tiene que ser un instrumento físico, sino puede ser un instrumento virtual, y toda la solicitud, la revisión, el estudio, la aprobación de cualquiera de estos instrumentos de pago, pues sigue siendo virtual. Las cuentas de ahorro, los depósitos y, por ejemplo, los fondos de inversión, pues son, digamos, productos que hoy se ofrecen digitalmente en todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera que desarrollan, digamos, esta actividad. Y en servicios, pues definitivamente, pues ya no solamente las transferencias o los pagos, sino hay otro tipo de servicios que no necesariamente son productos o no son servicios monetarios o transacciones monetarias, sino transacciones no monetarias, las consultas de saldo, las solicitudes de cambios de contraseñas, la asignación de un token, la definición de topes, etcétera. Entonces, toda esta brecha, digamos, de productos, servicios digitales también ha aumentado lo que nosotros llamamos el perímetro de riesgo, y por lo tanto pues hay mayor exposición a cometer fraudes, de cometer ilícitos por parte de los delincuentes o ciberdelincuentes. Si nos referimos, Francisco, entonces justamente a esa gestión del fraude, ¿cuáles crees tú que son esas variables a tener en cuenta para que esto no ocurra? Sí, efectivamente, la Superintendencia Financiera desde hace varios años viene impulsando los diferentes sistemas de análisis de riesgo, y obviamente la gestión del fraude, identificado como uno de esos riesgos, pues merece exactamente un tratamiento como si fuera un sistema independiente. Y aquí pues naturalmente hay que hacer una identificación de los riesgos, hay que entrar en ese detalle, en esa minucia de cuáles son, digamos, los riesgos y las causas que los pueden generar, y de esa manera continuar con un análisis de los factores que pueden tener esos riesgos, entrar en el detalle de conocer cuáles podrían ser las consecuencias en el caso de que se materialice un riesgo de fraude, y posteriormente hacer una evaluación, que es como el proceso habitual que hace uno en la identificación o en la gestión del riesgo operacional, buscando proactivamente pues identificar y mitigar esas vulnerabilidades, no solamente del fraude externo, sino también del fraude interno, e inclusive el fraude que se da por parte de terceros que apoyan la gestión de las entidades. Y como un cuarto nivel, pues está todo el tratamiento de los riesgos, donde pues hay que establecer controles efectivos, planes de acción para el tratamiento, y todo esto pues tiene que ser monitoreado con herramientas, ya no quizá de las tradicionales, sino con herramientas mucho más sofisticadas, basadas en nuevas tecnologías, en machine learning, de tal manera que, digamos, todo esto pues de alguna manera se pueda contener de la mayor forma posible. ¿Cuáles son esas modalidades, Francisco, que se identifican de fraude como más recurrente que ocurren en el sistema financiero? Sí, Dayana, exactamente, creo que aquí podemos comentar que la ingeniería social quizás sigue siendo la mayor modalidad de fraude, o el fraude más recurrente, como los delincuentes buscan a las personas para manipularlas, hacerse a esa información que tradicionalmente no revela uno, pero ellos, digamos, se dan como artimañas para que de alguna manera uno comparte esa información, y son de las que tradicionalmente escuchamos y que por lo menos llevan varios años, como el caso del phishing, donde pues es la modalidad que le llega a uno un correo invitándolo a consultar una página o una noticia, y obviamente allí lo que el delincuente pretende pues es quedarse con la información del cliente, o el smishing basado ahora en mensajes de texto, o el phishing que tiene que ver, digamos, con llamadas que a veces uno observa en el celular, que lo llaman, digamos, de un sitio desconocido. Sin embargo, pues ellos se dan, digamos, la tarea de suplantar inclusive algunos sitios para efectos de poder contactar al cliente. Aquí hay otra modalidad que se ha comenzado a usar muchísimo, es el ataque, digamos, de SEO, o el ataque
que se hace como a altas escalas, y es el que suplantan a un presidente de una compañía donde pues a través de sistemas de información que hoy están y que se venden en internet, pueden ellos suplantar a una persona, a un presidente de un banco, darle una orden, digamos, a un subalterno de hacer alguna inversión particular, y ellos son, digamos, tan eficientes que observan que ese presidente quizá no está en el país, son momentos que han estudiado previamente, y efectivamente lo que se hace es usar, digamos, esa debilidad de que pues, la persona no está, y dar la instrucción y quizás hacer una transferencia a una cuenta de uno de los delincuentes. Creo que son como algunas de las modalidades, y uno que hemos visto recientemente con mucho énfasis en la región y en el país, pues son los ataques de ransomware, pues que la finalidad lo que busca es impedir el uso de algunos dispositivos y acceder a información que busca el delincuente, que le paguen un rescate para poderla liberar, o inclusive no compartirla en, digamos, en redes sociales o demás. Adicionalmente, pues está el ataque de BIN, es una modalidad, digamos, también usada por algunos delincuentes, y es que ellos buscan que en los comercios se identifiquen algunas tarjetas de crédito o débito que quizá han sido expedidas por el emisor de una manera secuencial, no aleatoria, como se generan los números o los bines, como se llama técnicamente, de las tarjetas, sino que se generan aleatoriamente, no se generan aleatorias, sino se generan secuencialmente, y al final, digamos, el delincuente es capaz de identificar ese BIN junto con los números de la tarjeta y la fecha de vencimiento y el código, y hacer uso de ella para, digamos, hacer cosas fraudulentas. Una modalidad también adicional que hemos visto para muchas empresas vigiladas y no vigiladas es la suplantación de marca. Y eso, lo que hemos visto es el uso de la logo, el nombre, la identidad de la empresa para engañar a los clientes, a los consumidores financieros, y digamos que las entidades a veces tienen que con mucha rapidez tratar de identificar dónde están suplantando su marca y hacer la baja de estos sitios. Tenemos estadísticas que el año anterior entre 600 y 1000 sitios bajaban las entidades financieras en promedio al mes. Entonces esto es un tema de monitoreo de las entidades para evitar, digamos, esa suplantación de marca. Y otra de las modalidades que quizá tiene como una mayor preponderancia, pues es la suplantación de identidad, que efectivamente pues es el uso no autorizado y malintencionado de los datos personales de algún consumidor financiero o de cualquier persona, porque esto es suplantación, se da en el sector financiero y se da, digamos, en cualquier otro sector para conseguir algún beneficio particular. Entonces creo que este es como un pequeño grupo de modalidades de fraude, quizás las más recurrentes en el sistema financiero, y que creo que ya la mayoría de nosotros las conocemos. Sin embargo, muchísima gente, por las diferentes alternativas que los delincuentes vienen ejecutando, pues siguen cayendo. Francisco, nos contabas tú cuáles son esas modalidades más recurrentes, pero en términos de la Superintendencia Financiera, desde la entidad, para avanzar también al mismo ritmo y de hecho más adelantados en términos de normativa, de instrucciones, ¿qué es lo que tienen que hacer las entidades vigiladas, qué tienen que implementar para mitigar los riesgos y mitigar todos estos fraudes? Sí, Dayana, exactamente. La Superintendencia desde ya hace varios años, más de 15, viene impartiendo una serie de reglamentaciones, instrucciones que tienen que cumplir las entidades vigiladas, y aquí simplemente hay como un grupo de las instrucciones que la Superintendencia ha impartido desde el año 2007, cuando se generó por primera vez, digamos, como el sistema de administración de riesgo operacional. Allí pues se definieron los factores que se deben, digamos, identificar, tener en cuenta para identificar los riesgos, poner los controles, hacer las mediciones, el monitoreo y demás. Y allí, digamos, en ese año, a partir de esta regulación, se tocan temas de control, como por ejemplo los de continuidad de negocio, que para esa época pues era, digamos, muy novedoso. En ese mismo tiempo
la superintendencia generó normas para que las entidades vigiladas pusieran algunos requerimientos mínimos de seguridad para el manejo de los canales a través de los cuales se hacían las operaciones. Entonces allí en esa circular de 052 que ha sido recientemente actualizada, porque estas son normas que nacen pero que tienen una dinámica de la super de estar actualizando por las nuevas modalidades, por la nueva tecnología y demás. Entonces efectivamente allí se definieron requerimientos para los canales que para la época estaban. Quizá en la circular 38, el sistema de control interno, la superintendencia también definió unos lineamientos en materia de gestión de la tecnología de las entidades vigiladas. Con la 042 se implementaron, digamos, mecanismos fuertes para lo que fue banca móvil. Prácticamente por ahí en ese año aparecen las primeras operaciones a través de dispositivos móviles y la superintendencia lo que hizo fue ir actualizando esa normatividad. Un hito muy importante para la superintendencia y para el sistema financiero: en el año 2018 se expiden los requerimientos para la gestión de la ciberseguridad. Quizá fuimos en la región de los primeros países que generamos como estos requerimientos, y allí, digamos, muchos de los que quizás están conectados conocen los detalles que se mencionan y que se exigen a las entidades vigiladas. Ellos deben tener equipos especializados, ellos tienen que hacer unos análisis basados en unos estándares internacionales. Aquí la superintendencia siempre ha tomado como los estándares y las buenas prácticas para generar su normatividad. En esta particular de la 07 pues está NIS, que es un estándar internacional americano, o están las series de las ISO, que son tomados como referencia para la gestión de la ciberseguridad. En ese mismo año se generó, digamos, la circular 08, que lo que definió fue una serie de requerimientos para operaciones de comercios y entidades que procesan pagos en ventas en línea. Entonces aquí estaba todo lo que se considera como códigos QR y las implicaciones que tenía, digamos, la operación de hacer, digamos, transacciones con esos mecanismos. También la superintendencia ha impartido instrucciones en temas de computación en la nube, y en el año 2019 generó también una normatividad que exige a las entidades vigiladas que quieran procesar en la nube, particularmente temas misionales, temas de gestión contable y financiera, pues que cumplan con unos requisitos mínimos, no solo de disponibilidad, sino de seguridad, basado otra vez en estándares internacionales. Y solo para comentar que ya prácticamente todas las entidades vigiladas por la super tienen algún proceso en la nube. Inclusive los grandes bancos están migrando ya a manejar, digamos, sus core bancarios en la nube. Entonces, pues esta es una plataforma o es una forma, digamos, de operación que también tiene otros riesgos a fraude, a ciberseguridad, y por lo tanto tienen que ser gestionados de una manera adecuada, digamos, con las compañías terceras o con las personas que la compañía o la entidad financiera tenga internamente. También tenemos la circular 25, donde se definió y se actualizó el SARO. Entonces, simplemente para comentar que esto es evolutivo, que aquí lo que estamos buscando es mantenernos actualizados en las normas que deben cumplir nuestras entidades vigiladas. En este mismo año, en el año 2020, se expidió una circular donde las entidades tienen que enviar unas métricas para calcular nosotros indicadores en temas de ataques cibernéticos, incidentes cibernéticos, presupuestos, etcétera. Entonces, creo que ahí hay un buen grupo de métricas que ellos tienen que calcular, y por lo tanto, para calcularlas tienen que tener todos los elementos que les ayude a fortalecer la seguridad de las entidades vigiladas. En los últimos años, 2021, pues se ha vuelto a actualizar el sistema de administración de riesgo, ya en una compilación que se hizo recientemente, como de pronto algunos de de las personas que están conectadas lo conocen. Y quizá lo de destacar pues es que en el año anterior y este año pues se han vuelto a actualizar algunas normas del sistema de control interno que buscan continuar fortaleciendo la seguridad, que las entidades tienen que tener, digamos, todos estos requisitos
que hoy que tiene expedido la superintendencia, no solo en el tema de operación bancaria, sino por ejemplo para los sistemas de pago de bajo valor a partir de decretos que ha expedido el gobierno nacional. Entonces, digamos, aquí hay un grupo de instrucciones, de circulares externas que ha expedido la superintendencia, pero que sin duda lo que buscan es mantenernos actualizados y que las entidades implementen todos estos sistemas para mitigar el riesgo de fraude y el riesgo de ser atacados y tener incidentes cibernéticos. Francisco, en ese tema del que vienes hablando sobre la normativa que ha expedido la Superintendencia Financiera, Gustavo Cabrera está conectado con nosotros a través de esta transmisión y nos envía esta pregunta. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. ¿Qué está haciendo la Superintendencia Financiera en materia normativa para la protección de los inversionistas en temas de fraude y mitigación de riesgos? Gracias por la pregunta. Sí, la superintendencia pues viene haciendo unos estudios sobre los temas de las implicaciones de la inteligencia artificial. Como de pronto algunos hemos visto, pues es un tema que está siendo revisado en todo el mundo y efectivamente nosotros aquí también tenemos a nivel de nuestros expertos en temas de ciberseguridad en la superintendencia, pues esas investigaciones para que efectivamente los sistemas de información que pongan a disposición las entidades vigiladas pues cuenten con los estándares adecuados. Estamos haciendo como esa revisión y efectivamente se tendrá que impartir, digamos, alguna instrucciones relacionadas con el uso de la inteligencia artificial y con el uso de otras nuevas tecnologías que hoy se están usando en el mundo y que sin duda pues van a ser el futuro, que es el futuro inmediato. Nos explicabas tú al inicio de esta presentación como esas tipologías de riesgo a las que de pronto nos podemos enfrentar, el phishing y otras modalidades, pero en materia de gestión de riesgos, ¿cuáles se pueden aplicar a cada una de ellas para evitar este tipo de flagelos? Sí, digamos que aquí tenemos como algún pequeño grupo también de esa gestión que uno puede hacer, y lo que consideramos desde la superintendencia es que en la medida en que las entidades vigiladas tengan sistemas robustos para prevenir todos los temas asociados a la seguridad, ciberseguridad y fraude, pues naturalmente aquellas amenazas menores van a poder ser controladas. Y obviamente los temas de ransomware, phishing o ataques a la cadena de suministro, pues siguen siendo, digamos, de los primordiales en temas de ciberseguridad. También es cierto que el talento humano que se requiere para efectivamente contrarrestar, administrar, porque detrás de todo esto pues hay una gestión y lo hacen personas o lo hacen herramientas que al final necesitan un ser humano. Hemos visto, digamos, ahí una debilidad en el sentido en que no hay suficiente talento humano. En una estadística que veíamos hace algunos meses, cerca de 1 millón de personas estaban siendo requeridas para ocupar cargos de ciberseguridad y pues digamos no era posible, o algunos de las personas que ayudan a gestionar los temas de ciberseguridad duran muy poco tiempo, tienen ofrecimientos económicos mucho mejores, se van a otra empresa, y entonces el tema de la fidelidad pues de alguna manera pues se pierde, y ahí hay un reto importante entre la academia y obviamente las entidades en constar, digamos, con ese talento humano que se requiere. En el tema de Open, datos abiertos o finanzas abiertas, pues son, digamos, nuevos esquemas que van a comenzar a trabajarse, o en algunos casos ya están, que también requieren, digamos, como mecanismos para contrarrestar temas asociados al fraude y demás. El tema de terceros, como lo comentábamos hace algún momento, pues quizá hemos visto en los últimos meses que los ataques cibernéticos inclusive ahora ya no están a las entidades porque muchas de ellas son muy fuertes, pero entonces atacan a un tercero proveedor importante, no solo de una entidad sino de muchas, y al final pues termina siendo afectado digamos el sector financiero en este caso, puede que no en temas de seguridad, pero en temas de disponibilidad sí tienen, digamos, alguna afectación. Entonces esos terceros también tienen que tener buenos estándares de materia de seguridad, y las entidades vigiladas por nosotros tienen que de alguna manera incentivar
verificar, supervisar que estos terceros tengan esos estándares. En temas de gestión del riesgo de tecnologías emergentes como nube, computación cuántica, por ejemplo, es un tema que, igual que lo que nos preguntaban en el tema de inteligencia artificial, pues es un tema que, digamos, está inquietante en el mundo, porque los retos de la computación cuántica y de la criptografía, pues naturalmente tienen que ser abordados a nivel mundial. ¿Y esto qué es? Básicamente los algoritmos que hoy se tienen de cifrado de información, pues en algunos meses o años van a tener, digamos, problemas van a ser rotos, como lo llamamos, van a tener, digamos, esas implicaciones, y la información que viaja cifrada de un lado a otro, pues puede estar comprometido, y la computación cuántica, digamos, que va a solucionar parte de esa problemática, pero pues hay que seguir trabajando, digamos, en esos estudios de nuevos estándares. Afortunadamente ya la ISO está trabajando también en ese tema, y seguramente nos van a tener próximamente buenas noticias, pero son temas que tenemos que continuar trabajando, igual que los temas de biometría, T-Secure o tokenización, y todo esto pues tiene que confluir en un tema que hemos impulsado desde la superintendencia, y es la resiliencia operacional. Y en la resiliencia operacional pues tiene que ser la capacidad de una entidad de sobreponerse a un ataque cibernético, a un fraude, a un tema de indisponibilidad, a cualquier cosa. Entonces creo que tenemos que ir avanzando en ese sentido. En materia de supervisión, y esa es una labor que también venimos adelantando desde la Superintendencia Financiera, ¿cuáles crees tú que son esas actividades que no hay que dejar de lado para evitar el fraude? De acuerdo, yo creo que ahí hay una tarea importante que hemos venido realizando los equipos de trabajo especializados. Quizá en el pasado los ingenieros de sistemas estábamos orientados a una actividad particular, al desarrollo del software, a la administración de la tecnología, a la administración de las bases de datos, pero digamos que no contábamos con esos conocimientos de expertise que se requieren hoy para los temas de ciberseguridad. Son temas muy especializados, temas que necesitan conocimiento profundo, y en ese sentido tenemos que nosotros seguir avanzando, las entidades tienen que seguir avanzando en contar con ese recurso humano. Los temas de analítica de datos sin duda van a ayudar a fortalecer todos los esquemas de supervisión, y obviamente los temas de resiliencia también lo harán. Aquí también hay que comenzar, y es un tema que se está impulsando desde el Gobierno Nacional, en el intercambio automatizado de información, porque efectivamente para las amenazas, los incidentes, los fraudes, pues se necesita conocer qué le ocurre al vecino para, digamos, de alguna manera tomar medidas preventivas, y creo que aquí el tema de compartir información es muy importante, y ese intercambio automatizado de información quizá nos va a ayudar y le va a ayudar en general, no solamente al sistema financiero, sino a todo el país y a toda la región, a mejorar, digamos, la gestión del fraude, la gestión de la ciberseguridad. Y sin digamos, menor duda, el tema de los simulacros. Los simulacros, quizá las entidades antes hacían pruebas a sus sistemas de información, que un computador funcionara, que un switch igualmente operara, y esas eran las pruebas que hacíamos una y otra vez, pero aquí tienen que ser simulacros periódicos de incidentes cibernéticos, y ya no solamente a nivel de industria, de entidad, sino a nivel de industria, de gremio, como lo ha impulsado la superintendencia ya en algunos ejercicios sectoriales. En cuanto a la educación financiera para que esto no avance, y en cuanto al trabajo interconectado entre diferentes entidades, ¿cómo ves tú este tema? Digamos que este es un trabajo que se viene articulando con la agremiación y también con la superintendencia. Bueno, Francisco nos estaba contando acá sobre la importancia de la educación financiera y el trabajo con otras entidades para mitigar este tema del fraude financiero. Francisco, entramos a la recta final de esta transmisión, y háblanos un poco acerca de las recomendaciones para los usuarios, para los que se conectan a esta hora con nosotros. ¿Cuáles son esos consejos, esos tips, esas recomendaciones para que no caigamos en fraudes de este tipo? Sí, efectivamente, Ayana,
todos los que estamos conectados, pues las recomendaciones particularmente para Internet y apps, que son las que tenemos expuestas aquí, porque pues como veíamos al comienzo de la presentación, pues son los canales más apetecidos pues por los consumidores financieros, por las ventajas que tienen, pero también por los delincuentes para efectivamente hacer fraudes. Entonces, realmente lo que estamos recomendando es que cuando realice transacciones nunca ingrese o no ingrese sus datos personales si no está seguro de que el sitio al cual está conectado, el cual está en ese momento trabajando, pues es un sitio confiable. Hay estrategias para mirar si tiene un certificado seguro, que es el famoso candadito en la parte superior de la pantalla, que de alguna manera le garantiza a uno que está en la página de la entidad financiera donde quiere hacer su operación. Hay un tema que es bien importante y que quizá a veces uno olvida, y es la actualización no solamente del computador desde donde hace las operaciones, porque ya prácticamente el banco está en el dispositivo móvil, sino en ese dispositivo móvil. Y uno con frecuencia observa que las actualizaciones que expiden o emiten los fabricantes de los sistemas iOS o Android o cualquier otro, pues rara vez son actualizados, y es necesario que todos mantengamos actualizado el dispositivo móvil, el celular. A veces son cambios de versiones que pueden durar algunos minutos, pero es necesario tener esos dispositivos actualizados, tener un antivirus. Pareciera que el antivirus en el pasado era más de los computadores, no, el antivirus es para cualquier dispositivo móvil, y hay que tener sistemas que le garanticen a uno que efectivamente ese dispositivo está seguro. Los navegadores de Internet, todos los días hay actualizaciones de todos los navegadores y hay que hacerlo. Y las apps, pues naturalmente tiene que uno mantenerse actualizado. Entonces aquí, digamos, hay como una serie de medidas que uno como consumidor puede hacer para efectos de mantener un poco de higiene al dispositivo móvil. Obviamente no ingresar a páginas donde le llega a uno un vínculo, que es el famoso phishing, sino que realmente uno sea el que digite la dirección donde va a ingresar. No se conecte en redes públicas. Esto creo que han sido reiteradas las superintendencias y muchas entidades con estos comentarios, pero lamentablemente seguimos conectándonos a redes inalámbricas, a redes gratuitas, sin tener, digamos, un mínimo de seguridad. Y un tema que también hemos visto nosotros es que la salida de las apps, a veces uno deja la app abierta o deja la sesión en el computador abierta. Aquí es necesario, digamos, culminar, cerrar esas aplicaciones y cerrar para que efectivamente, si alguien intenta usar ese mismo dispositivo o tener acceso a él, pues naturalmente no lo puede hacer. Francisco, mientras vemos ahí más recomendaciones para que los usuarios las puedan tener en cuenta en el momento de hacer operaciones a través de Internet y de aplicaciones, nos conectamos con las preguntas de quienes se conectan con nosotros hasta ahora. Y hay una pregunta muy recurrente, y es: cuando una persona es víctima de suplantación, ¿qué debe hacer? Y nos contabas tú que esta es una modalidad frecuente, nos suplantan la información y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que sacan productos o servicios financieros a nuestro nombre. ¿Cuál es el primer paso a seguir cuando esto sucede? Pues efectivamente, cuando uno ha sido suplantado, pues lo primero que hay que hacer es informar a la entidad financiera que fue objeto de suplantación, informar a las autoridades. La policía pues tiene, digamos, diferentes canales, el CAI virtual y otros, a través de los cuales uno puede poner esas denuncias, y es necesario estar como monitoreando sus productos, sus servicios. Por ejemplo, el tema de los extractos, que rara vez verificamos aquellos valores que aparecen, pues es necesario no solamente verificarlos, sino que después de hacerlo, si uno no los tiene en un lugar seguro, pues hay que destruirlos para efectos de no comprometer su información. Entonces, frente a los temas de suplantación de identidad, informar a la entidad financiera, informar a las autoridades, tomar las medidas inmediatas para reemplazar con la entidad financiera, pedirle que le reemplace sus credenciales, sus tarjetas, y dependiendo pues el nivel de compromiso, pues tomar otras medidas adicionales. Pero es como lo
lo que se recomienda, digamos, en estos casos. Hablabas tú de esa revisión constante y periódica, por ejemplo, de los extractos. ¿Qué opinas tú también de activar esas alertas tempranas, que uno tenga notificaciones en el celular, en el correo, del movimiento de sus productos y cualquier irregularidad? Ahí sería también acudir directamente a la entidad. De acuerdo, sí, esa es una muy buena pregunta porque efectivamente dentro de la regulación de la superintendencia pues está la obligación de que las entidades notifiquen las operaciones en el momento en que se realizan. Entonces, lo que uno tiene que hacer es entrar a la entidad financiera, verificar la parametrización, ver a partir de qué montos se pueden notificar esas operaciones, de tal manera que cuando le llegue una operación de esta naturaleza, pues pueda acudir inmediatamente a su entidad vigilada y pueda tomar las medidas preventivas o correctivas ya en ese momento para evitar que, digamos, siga siendo suplantado o siga siendo defraudado. Francisco, muchas veces ese cuidado de los datos personales inicia por nosotros mismos. ¿Cuál es tu recomendación frente a veces nosotros no nos damos cuenta y automáticamente vamos dejando por ahí nuestros datos, nuestra cédula, nuestras fotos, en el tema de redes sociales, por ejemplo? Las personas están muy acostumbradas a tener sus redes sociales públicas, su imagen, su foto, su rostro, sus datos, en dónde está, si está de viaje. ¿Cuál es tu recomendación a que ese cuidado de nuestra información y de nuestros datos inicie también por nosotros mismos? De acuerdo, sí. Efectivamente, las redes sociales, si bien tienen muchísimas ventajas, como todos las conocemos, pues también, digamos, en los temas de construcción del perfil para efectos de la delincuencia, pues también aportan muchísimo porque efectivamente nosotros dejamos como información importante de nuestros hábitos de consumo, de los lugares que visitamos, etcétera, o cuando vamos a un centro comercial, efectivamente nos ofrecen, digamos, alguna premio por alguna cosa y efectivamente pues estamos entregando la información. Inclusive pues esas modalidades han migrado a lo digital. Ahora le llegan a uno ofertas por el WhatsApp, le llegan ofertas por el teléfono, por el correo electrónico, por el Facebook, por el Instagram, por todos, digamos, los medios y canales, y efectivamente uno vive entregando información. Hay que ser muy cuidadosos y saber en qué escenario está, en qué plataforma está y no compartir información porque efectivamente los delincuentes la usan para construir ese perfil y hacer un ataque mucho más, digamos que mucho más eficiente hacia los consumidores financieros. Francisco, dependiendo las épocas del año, yo creo que estos fraudes, estos riesgos se incrementan. Ya casi llega diciembre, llega Navidad y seguramente estos fraudes se van a incrementar. Tu recomendación final para esta época del año y que seamos muy cuidadosos con nuestras primas, con nuestros productos, con lo que nos ofrecen. ¿Cuál sería esa recomendación ya para despedir contigo esta transmisión? Gracias, Joana. Sí, pues mira, creo que efectivamente el manejo de las operaciones monetarias digitales tienen una mayor preponderancia para mitigar este riesgo, porque efectivamente con la época que se avecina, la época decembrina, de las primas y de, digamos, las compras y demás, pues los delincuentes también están al acecho y si nosotros podemos mitigar el uso del dinero, del efectivo y usar más las transacciones electrónicas, usar más los pagos digitales, de tal manera que pues no nos veamos enfrentados a compartir información en un canal presencial, a tener, digamos, que visitar una oficina o visitar un cajero automático, sino prácticamente usar los canales digitales con los mecanismos de autenticación que hoy tienen las entidades financieras para hacer, digamos, esos movimientos de dinero. Pues ahí están todas las recomendaciones, los tips que nos deja hoy Francisco Espinosa, a quien agradecemos por habernos acompañado hoy en esta transmisión. Francisco es delegado de Riesgo Operacional y Ciberseguridad. Gracias por estar hoy con nosotros.